Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es Sistema Excretor. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. Bueno, para comenzar, seguimos en el orden de nuestro temario y hoy nos toca ver la nefrona. Anteriormente habíamos discutido lo que eran los riñones. Inicialmente tenemos que la nefrona se va a considerar como la unidad estructural de los riñones, es decir, que el riñón es el órgano que es gracias a las funciones que van a llevar a cabo la nefrona. De hecho, las funciones de purificación y filtración que realizan los riñones pues se llevan a cabo gracias a la existencia de esta unidad funcional dentro de los riñones, es lo que lo conforma. Nos comenta también que cada riñón, fíjense bien, va a tener alrededor de 1.2 millones de nefronas. Es decir, que nosotros en nuestro cuerpo tenemos alrededor de 2.400.000. Y esto va a servir pues para filtrar y purificar el plasma sanguíneo. Aquí es importante mencionar que con que conozcamos cómo funciona una nefrona, pues básicamente vamos a comprender cómo funciona todo el riñón. Y las nefronas pues van a estar integradas por dos partes principales. Una va a ser el corpúsculo renal y otra van a ser las estructuras que comprenden el túbulo renal. Lo que tenemos dentro del círculo es el corpúsculo renal y básicamente toda la demás estructura que está a su alrededor pues va a ser el túbulo renal, que es el túbulo por donde se va a transportar los líquidos y por donde se va a ir formando la orina. Ahora, la primera estructura que hay que diferenciar es el glomérulo. Nos dice que habíamos comentado, normalmente nosotros estamos acostumbrados a saber que la sangre va a llegar a cierto punto en nuestro cuerpo mediante una arteria y va a salir de este punto mediante una vena. Comentábamos que en el caso de las nefronas pues iba a ser un poco distinto. La sangre llegaba por una arteria y salía también por una arteria. ¿Qué es lo que va a diferenciar? Que vamos a comentarla como arteria aferente, a aquella por donde entra la sangre, y arteria eferente, que es aquella por donde sale la sangre. ¿Sí? Y nos dice que una vez que la arteriola aferente llega a irrigar esta parte de la nefrona, va a formar una bola de capilares. Y esto se hace con el motivo de que aumente la superficie de contacto para que se pueda llevar una mayor filtración del plasma sanguíneo. A esta estructura, que lo que vemos aquí, a esta estructura donde la arteria eferente hace muchísimas vueltas o se hace este mencionado cúmulo, pues es a lo que se le va a llamar glomérulo. Entonces, el glomérulo nada más es la bolita esta amontonada que se forman de puros capilares que están hechos por la arteria eferente y que al fin y al cabo todo el glomérulo va a concentrar lo que quede de la sangre o del plasma sanguíneo en la arteria eferente, que es por donde va a salir. La siguiente estructura es el corpúsculo renal. Ahora, el corpúsculo renal es una estructura compuesta. ¿Compuesta por qué? Porque va a estar formada por los glomérulos, que son los que acabamos de mencionar, y también por una cápsula glomerular, o también la pueden encontrar en la literatura como la cápsula de Bowman, y es la que lo va a encerrar. ¿A qué se refiere esto? Siempre nos han mencionado que la cápsula glomerular o la cápsula de Bowman está en forma de C y se encuentra en teoría hueca, que es lo que tenemos aquí. Esta estructura que está en un rosa pastel es la cápsula glomerular. Tiene forma de C. Si ustedes lo ven como el ejemplo que les daba, es como si pusieran una copa. Y en la parte interna de esta copa es donde va a estar el glomérulo. Entonces, el corpúsculo renal se va a formar a través de la cápsula glomerular, que es esta estructura en forma de C, que se encuentra hueca por el centro, donde entran los glomérulos. Ahora, estas estructuras van a estar formadas por un tipo de células específicas que se van a llamar podocitos. Los podocitos van a ser las células que básicamente constituyen el corpúsculo renal y la mayor parte de la nefrona. Ahora, aquí vemos un poquito más especificado, vemos uno de los túbulos, vemos lo que viene siendo el glomérulo, aquí están las arterias eferentes y las arterias eferentes, y aquí está siendo el glomérulo por dentro. Tenemos algo que se conoce como el espacio glomerular, ¿sí? Ahora, el corpúsculo renal va a estar compuesto por dos capas formadas por células. Las capas que se encuentran hacia el exterior
del corpúsculo se le va a conocer como la capa parietal. Y las que se encuentren por dentro se le va a llamar como capa visceral. Y aquí comentábamos que estas dos capas pues van a estar separadas por el espacio capsular, que es este de aquí, que también es un espacio colector, es decir que toda esta estructura exterior va a ser la capa parietal y toda la estructura visceral es la que va a recubrir el glomérulo. Aquí vemos que este glomérulo está de un color a diferencia de este. Esto es porque estas secciones aquí del capilar están cubiertos por esta capa visceral. Entonces, aquí es donde se lleva la mayor parte de la filtración. Es decir, que a través del glomérulo se va a pasar por gradiente de osmolaridad los solutos y los solventes, dependiendo de lo que se vaya a filtrar, y este se va a ir acumulando en el espacio glomerular y va a terminar saliendo. Eso lo vamos a ver cuando veamos formación de orina. Y aquí vemos un poquito más detallado lo que viene siendo el mismo corpúsculo renal. Vemos con las flechas rojas que nos indican el flujo de la sangre y con las flechas negras nos indican el flujo del filtrado. Tenemos nuestra arteriola aferente, por donde entra el flujo sanguíneo. Tenemos nuestra arteriola eferente, que es por donde sale el flujo sanguíneo. Tenemos toda esa sección que se compone de los capilares que forman las arterias, que le vamos a llamar glomérulo. Tenemos la capa parietal, que es la capa exterior. Tenemos el espacio capsular, que es el espacio hueco que queda entre la capa parietal y el glomérulo. Tenemos los podocitos de la capa visceral, que es lo que se va a encargar de la capa visceral, va a recubrir el glomérulo. Tenemos nuestro túbulo de salida de nuestro filtrado. Y aquí abajito nos muestran los capilares glomerulares. Y aquí abajito nos muestran los capilares glomerulares. Y aquí nos están especificando que dice que podocitos y la pared capilar ha sido eliminada. Por eso nos asemejan que aquí estamos viendo los glóbulos rojos. Muy bien, entonces ahora sigue el túbulo renal. Y nos está diciendo que va a ser un conducto que se aleja de la cápsula glomerular. Y va a terminar en la punta de una pirámide medular. Nos dice que mide aproximadamente 3 centímetros de largo y lo podemos encontrar dividido en 4 regiones. Aquí tenemos una estructura general de la nefrona y aquí tenemos una estructura general del riñón. Esto es importante ubicarlos. Aquí tenemos nosotros nuestra cápsula glomerular o nuestra cápsula de Bowman. Y vemos que esta es la estructura, que adentro está el glomérulo y todo lo que resta, toda esta estructura que va recorriendo absolutamente todo, pues es el túbulo renal. Y nos dice aquí que el túbulo renal va a terminar en la punta de una pirámide medular. Si nos recordamos a la descripción anatómica del riñón, dijimos que los riñones estaban divididos de entre 6 y 10 pirámides medulares, que son estas que están aquí, a las que también comentábamos que eran las que conectaban con la corteza renal. Entonces, vamos a idealizar que el glomérulo o la cápsula glomerular se va a encontrar aquí en la periferia entre la corteza y la región de la cápsula. ¿Qué nos está tratando de decir? Que entonces nos dice que en esta región de aquí va a comenzar la cápsula glomerular y nuestro túbulo renal va a continuar desde esta región hasta esta de aquí. Esta es la distancia que van a recorrer aproximadamente de 3 centímetros. Y también por eso nos comentaban que las pirámides renales o la pirámide medular era como estriada o presentaba rayas, porque precisamente estas rayas pues era el túbulo renal. Ahora, el túbulo renal va a estar dividido en 4 tipos, que era como lo que comentamos en la diapositiva anterior. El primero es el túbulo contorneado proximal, que por sus siglas en inglés lo podemos encontrar como PCT. Después sigue el Helen, continúa el túbulo contorneado distal, el DCT, y finalmente tenemos el túbulo colector. Entonces, para comenzar con el túbulo renal, primero debemos ubicarnos en otras generalidades. ¿Se acuerdan que yo les había dicho cuando vimos la irrigación del riñón que tenemos que poner mucha atención en las arterias y la vena arqueada? ¿Sí?
Esto es porque aquí nosotros vemos que encontramos la cápsula fibrosa, que era la parte esa que recubría el riñón por su parte exterior. Teníamos la corteza renal, que decíamos que era aproximadamente de 1 centímetro, y después teníamos la médula renal, que en la médula renal era donde se formaban las pirámides medulares. Esta imagen que vemos aquí se puede traspolar a la imagen que está acá. Las arterias y venas arqueadas se encuentran exactamente en la división, vamos a decir, en la frontera entre la corteza renal y la médula renal. Ahí es donde están las arterias y las venas arqueadas. Ahora, a la región, a esta frontera imaginaria entre la corteza y la médula, la vamos a conocer como la unión córtico-medular. ¿Sí? Y también vamos a tener ciertas nefronas que van a encontrarse dentro de la corteza, y va a haber otras que su mayor parte va a estar dentro de la médula. Ahora sí, primer túbulo, que va a ser el túbulo contorneado proximal, el PCT, aquí lo encontramos, es este de aquí. Nos dice que va a surgir de la cápsula glomerular. Es la más larga y enroscada de los 4 túbulos que va a presentar la nefrona, y además nos dice que tiene una muy buena cantidad de microvillosidades, y estas microvillosidades son muy prominentes, es decir, que están un poco alargadas o bastante alargadas, y esto nos da una pauta para asumir la gran cantidad de filtración que tiene este túbulo. Entonces, aquí tenemos nuestra cápsula glomerular, aquí adentro está el glomérulo, esta vendría siendo la arteria aferente, y aquí tendríamos la arteria eferente, aquí tenemos la cápsula de Bowman, y a partir de aquí, de donde termina la cápsula y comienza el tubito, este va a ser nuestro tubo contorneado proximal, y es el que tiene más vueltas y se encuentra más retorcido. Acá lo vemos de otra manera distinta. ¿Sí? En esta parte está un poco más extendida. Después nos sigue el asa de Helen, y nos comenta que el asa de Helen, o también se le conoce como el asa de la nefrona, que es como lo encontramos aquí en esta imagen, es una porción alargada y obviamente está con forma de U, y es parte del túbulo renal que se encuentra sobre todo dentro de la médula. Decíamos que aquí las arterias y las venas arqueadas marcaban la frontera entre la corteza y la médula. ¿Sí? Entonces nos dice que la asa de Helen normalmente se va a encontrar su mayor proporción incrustada dentro de la médula. Y nos dice que va a comenzar a partir de que el túbulo contorneado proximal se vuelve más recto. Una vez que el túbulo se vuelve recto y se incrusta en la médula, va a comenzar el asa de Helen. Y va a tener una extremidad que se considera descendente, que es esta, luego da su giro de 180 grados y va a comenzar una sección o una extremidad que se llama ascendente. Y aquí vamos a encontrar dos secciones, que va a ser una sección gruesa y otra sección delgada, y lo podemos notar más en este otro ejemplo. Aquí en esta nefrona vemos que esa también es su asa de Helen o es su asa de la nefrona, pero no se encuentra tan incrustada sobre la médula. Y aquí podemos notar mucho dónde está la sección delgada y las secciones gruesas. Las secciones delgadas es la parte de la nefrona o del túbulo renal por donde se aumenta la cantidad de reabsorción del agua. Es decir que cuando el filtrado pasa por aquí se vuelve a rescatar la mayor cantidad de agua que sea posible. Después continuamos con el túbulo contorneado distal. Dice que va a empezar poco después de que la extremidad ascendente del asa de Helen vuelve a entrar en la corteza, que es lo que vemos aquí. Vemos que pasan las arterias y las venas arqueadas y donde comienza a doblarse, entonces va a comenzar el contorneado distal. Este obviamente es más corto y es menos enroscado que el proximal, que es el que tenemos acá. Y finalmente vamos a tener el túbulo colector o el túbulo recolector, que nos dice que va a recibir el líquido de todos los túbulos contorneados distales, es decir que este túbulo va a recibir todos los líquidos que vengan de los túbulos distales. Y este se va a ir aproximadamente hasta llegar a la punta de la pirámide medular. En esa región aproximadamente 30 túbulos colectores de que son más gruesos, se van a unir. Y una vez que estén unidos van a dar origen al túbulo papilar, que es el más largo y el más ancho, y que una vez que todos los líquidos llegan al túbulo papilar, pues se puede decir que la orina ya está formada y ya va a pasar a los uréteres.
Y finalmente tenemos que mencionar si podemos ver dos grandes diferencias aquí en estos dos tipos de nefronas. Obviamente la diferencia es que la nefrona de este lado pues sí se encuentra un poco más incrustada sobre la médula a diferencia de la otra. Y realmente tienen sus nombres. La nefrona, que básicamente su base de Helen no se incrusta mucho en la médula, se van a llamar nefronas corticales. ¿Sí? Porque básicamente toda la nefrona se ubica en la corteza. Y las nefronas que su asa de Helen sí se introduzca sobre la médula, pues esto sí le vamos a llamar nefrona yuxtamedular. Y cabe mencionar que estas son las que se encargan de la mayor eficiencia del filtrado, pero son de las que menos encontramos en los riñones. Ahora, el flujo de líquido desde el punto donde se forma el filtrado glomerular hasta el punto donde la orina deja el cuerpo, va a ser es que comienza llegando por la arteria eferente, la sangre, y entra a lo que viene siendo el glomérulo, y del glomérulo pues obviamente se van a filtrar todas las sustancias de desecho y las sustancias tóxicas que se presentan en el cuerpo, recordando que el glomérulo está dentro de la cápsula glomerular y que la cápsula glomerular y el glomérulo van a formar el corpúsculo renal. Una vez que se forma este primer filtrado, va a pasar al túbulo contorneado proximal, haciendo su recorrido donde se va a seguir filtrando. Y decíamos nosotros que cuando el tubo contorneado proximal comenzaba su sección recta, a esto se le iba a conocer como el asa de Helen. Y aquí tenemos que el asa de Helen es su extremidad descendiente, y en esta misma extremidad descendiente encontramos el segmento delgado, que era donde decíamos que se recuperaba la mayor cantidad de agua. Una vez que pasa el segmento delgado, continuamos con uno de los segmentos gruesos, pero ahora en la extremidad ascendente, es decir, que el líquido va subiendo. Cuando el líquido sube, aquí estaríamos nosotros pasando las arterias y las venas. Aquí estaríamos nosotros pasando las arterias y las venas arqueadas, y ahora sí seguiría el túbulo contorneado distal, que decíamos que era más corto y con menos empalmes que el proximal. Y este se conectaba directamente con el túbulo colector, hasta llegar al túbulo papilar, que es el que encontraríamos aquí. Una vez que llegaba el túbulo papilar, pues ya podía salir hacia los uréteres. Y aquí vemos este diagrama de una de las pirámides renales, donde vemos una cápsula renal. Vemos cómo está ubicada la nefrona en la sección de la corteza. Vemos cómo baja el asa de Helen por la médula renal, vuelve a subir hacia la corteza a través del túbulo contorneado distal y se vuelve a dirigir hacia la papila renal a través del túbulo colector. Entonces, esta sería la descripción anatómica y en parte funcional de la nefrona. Y nada más nos queda pendiente ver el proceso de elaboración de la orina. Yo soy el profe Santana. Me despido.